Se estima que más de la mitad de la población padece de cervicalgia en algún momento de la vida. Más del 50% de los pacientes relatan mejoría alrededor del mes y un 80% son asintomáticos al tercer mes. En su mayoría no precisan estudio, pero aproximadamente un 20% presentan síntomas que exceden en su duración a los 6 meses o son casos recidivantes. El dolor cervical o cervicalgia se refiere a un dolor en el cuello. Como veremos luego, puede estar referido a otras estructuras vecinas que requieren ser identificadas. Esta es una de las sintomatologías más frecuentes y se presenta en todas las edades. La mayoría de los casos pueden ser identificados por sus particularidades que vamos a conocer. Pero para conocer este tema, para abordarlo bien, se necesita un abordaje, como en la mayoría de los contenidos de la materia, la integración transversal y longitudinal es necesaria con las cátedras afines, que comparten algunos aspectos de estos contenidos. Se deben evitar repeticiones y fundamentalmente aunar criterios. Es necesario también una integración con el nivel correspondiente al rotatorio, la pasantía y también a los graduados recientes. Aspectos clínicos básicos. La cervicalgia aguda es producida por malas posturas y contracturas musculares. Eso es lo más frecuente. Pero también puede ser producida por un déficit de visión, hipertensión arterial. Cuando este cuadro sobrepasa los 3 meses, se considera crónico y es necesario ya identificar las causas. Tenemos dos tipos de cervicalgia, la mecánica y la inflamatoria. Las mecánicas son producidas por artrosis, procesos degenerativos, hernia del núcleo pulposo. Se caracterizan porque la puesta en reposo de la zona a través de un collar cervical atenúa generalmente los síntomas, más un tratamiento médico con antiinflamatorio. Pero estos síntomas en los casos de los procesos inflamatorios persisten a pesar de la inmovilización y se exacerban durante la noche. En el primer nivel de atención, catalogamos a un paciente como portador de una cervicalgia sospechosa, es decir, ya es un cuadro más grave, es un paciente que presenta un dolor constante. Puede tener fiebre, puede tener antecedentes de tratamiento con corticoides, neoplasias, pérdida de peso, HIV y signos neurológicos, pero la derivación urgente va a estar dada por una alteración de la marcha o por incontinencia de esfínteres. Vamos a estudiar la columna cervical compuesta por estas vértebras que funcionan acompañadas de importantes estructuras músculo-ligamentarias y que tienen implicancias tanto laborales como en la vida diaria y como en la vida social. Esta imagen muestra las vértebras cervicales y su relación con las arterias vertebrales, las cuales penetran por los agujeros vertebrales de las láminas transversas de las mismas a partir de C4. Estas son las dos primeras vértebras cervicales, el atras y el axis. El atras presenta en su cara superior las carillas articulares para los cóndilos occipitales, donde se va a realizar el movimiento de flexo-extensión, como veremos luego. Y en su cara inferior las carillas articulares para el axis. El axis se caracteriza por esta apófisis odontoide, que tiene la forma de diente, por eso se llama odontoide, y que se articula con el atras a través de su arco anterior. A este nivel se producen los movimientos de rotación y esta apófisis está unida por fuertes ligamentos longitudinales y transversales, como veremos luego. Esta es la vista del contenido del canal medular. A este nivel se encuentra el bulbo raquídeo con su centro respiratorio. Se observan las raíces emergiendo de la médula espinal, las cuales formarán los correspondientes nervios raquídeos. Anatomía. Este esquema muestra las vértebras cervicales, especialmente las dos primeras, las cuales, como habíamos dicho, tienen funciones particulares. Los movimientos de flexo-extensión se realizan
en la articulación occipito-artroidea, cuando se hace el gesto de sí, ya vamos a ver, mientras que los movimientos de rotación se realizan en la articulación artroido-axoidea con el gesto de no. Nos va a mostrar en detalle el funcionamiento de estas dos articulaciones. Vemos en la flexoextensión cómo el atlas es el que desempeña el papel fundamental, la articulación occipito-artroidea. A este nivel, lo estamos viendo en el perfil, cuando nosotros hacemos el gesto de sí. Entonces, el gesto de sí, occipito-artroidea, flexo-extensión, como estamos viendo acá. En cambio, vamos a ver después que los movimientos de rotación son los que tienen que ver con la articulación artroido-axoidea a través de la apófisis odontoide. Ahí es donde se hace el gesto de no. Este es un resumen de la flexoextensión, tanto para el sí como para el no, movimiento de flexoextensión y rotación sí y no. Acá vamos a ver los movimientos de las carillas articulares, de las facetas articulares. Son muy demandantes tanto para la rotación como para la flexoextensión. Con la edad, los procesos degenerativos van a tener una fuerte influencia en la forma, en el movimiento de esta zona. Esta es la topografía radicular, la localización del dolor en el miembro superior, tanto a nivel dorsal como volar. Nos permite identificar el área comprometida y lo mismo sucede con la sensibilidad en la mano. El estímulo de estiramiento acá es provocado por el reflejo miotático, pero un estímulo viaja por las astas posteriores, entra por las astas anteriores y vuelve la respuesta con la contracción del músculo para evitar, digamos, la lesión del dedo. Esto es un arco reflejo. Esto es un movimiento involuntario. Pero el arco reflejo también nosotros lo evaluamos para identificar las raíces. Si golpeamos acá con el martillo, vamos a nivel de la inserción del tendón bicipital, se va a producir un estiramiento de este músculo a través de un receptor, el uso muscular. Esta información viaja viaja hacia la médula por las astas posteriores por determinado nivel de la metámera y vuelve la respuesta luego de hacer sinapsis con las astas intermedias, produciendo la contracción del músculo. Entonces, este reflejo se llama reflejo miotático, que es un poco diferente al reflejo tradicional, pero en definitiva estamos evaluando un arco reflejo, que es una respuesta, como habíamos dicho, automática, que no puede ser modificada por la voluntad. El reflejo bicipital evalúa las raíces de C5 y C6 y en realidad lo que corresponde al nervio musculocutáneo. El tricipital C7, C8 al nervio radial. El estilo radial C5, C6 va a nivel del nervio radial y el reflejo cúbito pronador C8 a D1, ya mucho más bajo, las raíces que forman también el nervio radial. Una reflexia es una interrupción de la vía. Cuando el reflejo es débil se denomina hiporreflexia y cuando está comprometida la respuesta de la motoneurona superior que perdió el control de esta respuesta, por eso el reflejo es mucho más activo, es mucho más importante, hablamos que hay una pérdida de control de la motoneurona superior. Este cuadro nos muestra más en detalle los resultados. El 5, el área de dolor corresponde al cuello, hombro y brazo. La alteración está en el hombro, se afecta el músculo deltoide, pero a este nivel no encontramos reflejo. Pero en C6 afecta la cara externa del brazo, dedos, pulgar e índice. Hay una alteración sensorial que compromete la cara externa del antebrazo y el pulgar. Corresponde una alteración motora del bíceps y el reflejo es el bicipital. En cambio, la raíz C7 tiene área sensitiva del dolor correspondiente al índice y al medio. La alteración sensorial entonces se da entre los dedos índice y medio. La alteración motora está dada por el compromiso del tríceps y la pérdida del reflejo tricipital. C8
Tiene un área de dolor que corresponde al borde interno de la mano, dedos anular y meñique. La alteración sensorial se refleja en la mano, en el dedo anular y en el meñique. La alteración motora está dada por los músculos intrínsecos de la mano, no se puede separar los dedos, pero a ese nivel no tenemos ningún reflejo. Es importante insistir sobre esta sintomatología, insistir sobre estos cuadros y evaluar qué corresponde a cada raíz. Por supuesto, lo mismo seguimos hablando de esta integración transversal y longitudinal, y especialmente cuando hablamos de tres síndromes. Tenemos que reconocer estos tres síndromes, algunos se superponen. La cátedra de neurología permitirá ampliar e integrar los conceptos neurológicos de estos cuadros, especialmente también cuando hablamos de la topografía radicular. Pero en definitiva, el síndrome cérvico-braquial se refiere a aspectos osteoartrósicos o musculares como una secuela de una lesión del latigazo, que era cuando uno va conduciendo el auto, no teníamos el respaldo para la cabeza, chocábamos con el auto de adelante, a su vez nos chocaban desde atrás y la cabeza tenía un movimiento en badajo de campana o latigazo. Entonces producían desgarros musculares o eventualmente se podía comprometer también la articulación artroido-gasoidea por unas fracturas de la odontoide o una luxación, un cuadro más grave. Eso lo vamos a ver en los trabajos prácticos. En cuanto al síndrome cérvico-cefálico, es más bien circulatorio, tiene que ver con aspectos que comprometen las arterias vertebrales. Ya vamos a ver un poco en detalle sobre eso. Mientras que el síndrome neuropático está relacionado con el contenido del conducto medular, o sea, con aspectos neurológicos producidos por la lesión del mismo. Vamos a analizar el detalle. El síndrome cérvico-braquial, el dolor es intenso, es fugaz y se debe generalmente a un movimiento brusco. La etiología puede ser una artrosis que produce esta excrescencia, que son los osteofitos, la artrosis facetaria que habíamos visto recién, que era un movimiento muy demandante durante la flexoextensión y la rotación de la cabeza, o hernias de disco. Las raíces comprometidas van desde C5 a C8. Los medios de diagnóstico, la radiología ya nos da la pauta, porque hay una contractura de los músculos del cuello que se traduce por una rectificación de la columna cervical. Se pierde esta lordosis cervical normal. Esto nos marca esta línea roja, el eje de las articulaciones. Hay que descartar un déficit en la agudeza visual, hipertensión arterial, que van a producir contractura de los músculos del cuello. También un estrés persistente y el latigazo, como habíamos descrito recién. El tratamiento, inmovilización, antiinflamatorio, kinesioterapia y en algunos casos más serios, una tracción cervical. Esta es una radiografía oblicua, habíamos dicho el par radiográfico, frente y perfil, pero también las oblicuas, ya veremos. Esto nos permite observar algunas particularidades. En primer lugar, vemos las principales líneas de reparo que nos permiten encontrar alguna patología. Esta línea marca las líneas espinosas. Esta línea es otra que marca la alineación de las láminas y las facetas articulares. Estas dos líneas corresponden a los bordes anterior y posterior de los cuerpos vertebrales. Por último, esta flecha está marcando los agujeros de conjunción que se hacen visibles en las proyecciones oblicuas y corresponden al lugar donde emergen las raíces nerviosas. Como habíamos dicho, un proceso artrósico, un osteofito, va a estrechar esta zona y va a comprometer la salida del nervio raquídeo. El síndrome cérvico-cefálico, como habíamos dicho, predomina el compromiso circulatorio al mover la cabeza hacia los laterales y afecta el flujo vascular, que es compensado por las arterias del polígono de Willi. La combinación de espondilosis y ateroma, más puede ser un ateroma, van a producir
un estrechamiento del canal raquídeo. Estos esquemas muestran el origen y la disposición de las arterias vertebrales que penetran en el cráneo a nivel de C1 y C2. Forman en el cerebro el polígono de Weyl e irrigan preferentemente al cerebro posterior. Estas patologías se investigan por medio de estudios vasculares, como es el ecodoppler, una angiografía, como en este caso, de los vasos del cuello de la carótida. La mielopatía cervical degenerativa se caracteriza por un dolor y entumecimiento de las extremidades. Se da más bien en pacientes adultos o adultos ya jóvenes o adultos ya más viejos. El diagnóstico puede ser tardío, se lo puede confundir con síndrome del túnel carpiano, que es el atrapamiento del nervio mediano en la muñeca. La clínica está dada por síntomas y signos. Hay que investigar una mala coordinación de movimientos, especialmente cuando el paciente se prende los botones de la camisa. Hay un desequilibrio y puede haber incontinencia urinaria, y ese desequilibrio puede provocar caídas frecuentes. Esta es la causa de un canal estrecho que puede deberse a una compresión radicular, como en este caso una hernia del núcleo pulposo, o por una compresión medular. Estas son las causas más frecuentes, de las cuales pueden ser tumorales, hernia de disco o artrosis, las tres más frecuentes, que nos va a dar una mielopatía cervical degenerativa. Un poco más en detalle sobre los medios complementarios utilizados, habíamos dicho la radiografía de frente, donde vamos a ver los procesos artrósicos, esta radiografía de perfil, de columna cervical y un perfil que está rectificado. Acá hay una lesión degenerativa en esta vértebra. ¿Cómo cortamos la vértebra en el perfil? Por las apófisis espinosas, C1, C2, C3, C4, esto sería C5, C6, C7, que es la vértebra prominente. Acá vemos un cuadro degenerativo que hay un canal estrecho y el compromiso de las arterias. Es una imagen de un ecodoppler arterial. Evolutivamente, la bipedestación produjo en el hombro el alargamiento del preso braquial y de los vasos axilares con compresión de los mismos a distintos niveles. Galeno, Vesalio y Adson fueron quienes estudiaron esta problemática en el hombro. La disminución del espacio del escaleno produce una puede ser consecuencia por una contractura del escaleno anterior. Acá vemos este triángulo que está formado por el escaleno anterior, el escaleno medio y la primera costilla. A este nivel pasan los vasos, axilares, y van a pasar también los nervios que van a formar el plexo braquial. La disminución del espacio, con consecuencia de la contractura del escaleno, es más frecuente en las mujeres alrededor de los 30 años. Se denomina también síndrome de compresión de la salida torácica. Evolutivamente, la bipedestación produjo este alargamiento, como habíamos dicho. Este es el escaleno anterior, este es el escaleno medio, y en este video vamos a ver la maniobra de Adson, la cual se realiza por medio de una abducción del brazo y un control del pulso radial, como en este caso. Vemos que el cuello se puede desviar hacia el lado opuesto para elongar, o se le pide al paciente también que mire hacia el mismo lado. Es positivo cuando hay una disminución o ausencia del pulso radial, o cuando hay parestesias en el miembro superior. Tortícolis se la define como un dolor al movimiento del cuello, y está acompañada de una incapacidad de girar o mover la cabeza. El dolor y la contracción pueden irradiarse a los hombros o a la cabeza. La causa puede ser irritación de los nervios del cuello, pero en el recién nacido hay un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo.
Esto puede ser causa de una tortícolis congénita, el bebé tiene girada la cabeza hacia un lado y se detecta este cuadro en las primeras semanas. La tortícolis adquirida en los niños es de causa inflamatoria y se la conoce con el síndrome de Grisel. Es una subluxación rotatoria del axis y del atlas, es una tortícolis dolorosa y la cual persiste a pesar de que se solucionó los síntomas de infección o inflamatorios. La tortícolis adquirida en los niños de causa inflamatoria se conoce entonces como el síndrome de Grisel y es una subluxación atroidoaxoidea. Es una tortícolis dolorosa, persistente, a pesar, como habíamos dicho, que se solucionó la infección. La clínica muestra una desviación dolorosa de la cabeza. El paciente tiene antecedentes, como habíamos dicho, de algún proceso infeccioso, una amiloiditis, una otitis media, o fue operado por una intervención quirúrgica otorrinolaringológica. El diagnóstico se confirma por medio de una tomografía, donde vemos acá que se observa una asimetría en la relación entre la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas. Acá el cuadro fue corregido. En muchos casos el tratamiento puede ser quirúrgico para fijar las articulaciones subluxadas a través de una artrodesis atroidoaxoidea. Son casos graves, mucho menos frecuentes, pero es importante tener en cuenta esa posibilidad. El tratamiento habitual es por medio de antiinflamatorio, por collar o una eventual cirugía, como habíamos dicho. El hombro doloroso es referido a un dolor que abarca la cintura escapular. Puede ser de origen intrínseco o extrínseco. En el caso intrínseco puede ser de causa articular, por artritis inflamatoria, infección. Lo tomamos al hombro doloroso porque puede ser confundido también con una cervicalgia. Pero el cuadro fundamental, el cuadro más claro que produce el hombro doloroso es el compromiso del manguito rotador que se da en un 90%. En cambio, el hombro doloroso por causa extrínseca puede ser producido por espondilopatía, como habíamos dicho, raíces altas, C5, C6, por cuadros tumorales o dolores referidos, por ejemplo, colecistopatía o pericarditis. Son cuadros que hay que tenerlos en cuenta. Bueno, eso es todo respecto al tema de cervicalgia y cervicobraquialgia. Después en el texto está un resumen de cada uno de los cuadros que hablamos recientemente.